La historia comienza una noche cualquiera, entre risas, alcohol y la curiosidad desbordada de tres amigos que siempre han buscado emociones fuertes. En un entorno de desenfreno digital, deciden adentrarse en uno de esos rincones prohibidos de Internet, la Deep Web. Sin saber qué les esperaba, comenzaron a explorar foros oscuros y marketplaces secretos, cada vez con más adrenalina y cierta temeridad. Después de varios intentos y con el pulso acelerado, uno de ellos encuentra un archivo comprimido en un foro especialmente reservado para aquellos que buscan contenido exclusivo. Sin pensarlo dos veces, lo descargan. El archivo contiene 3 videos. Al principio, solo una curiosidad morbosa, pero pronto se convierte en un tormento imposible de ignorar. El primer video es una grabación inquietante. Alguien entra en una casa abandonada. Las sombras se alargan y la atmósfera es densa, pesada. El sonido es mínimo, solo pasos cautelosos y puertas que crujen. No hay rostro, solo manos que abren una puerta oxidada y un recorrido por habitaciones cubiertas de polvo y olvido. Hay algo que no encaja, un detalle sutil que hace que los 3 amigos sientan un escalofrío que se agarra a la piel. El segundo video es aún más perturbador. En él, una mujer graba con su teléfono la escena de un hombre atado a una silla. Está desesperado. Suplica por su vida con ojos llenos de miedo y lágrimas. Sus palabras son fragmentos ininteligibles, pero el terror es palpable. La cámara se mueve erráticamente mientras la mujer se acerca más, susurrando amenazas que solo ellos escuchan. Nadie sabe si es un secuestro o un castigo, pero la crudeza de la escena sobrecoge a los espectadores. Pero es el tercer video el que los destroza. La cámara está fija, apuntando directamente hacia Julia, una mujer de rostro frío y mirada penetrante. Ella sostiene una motosierra rugiente y sin mediar palabra decapita al hombre que supuestamente era su esposo. Lo que sigue es aún más escalofriante. Julia levanta la cabeza cortada y la muestra con una sonrisa siniestra a la cámara. En ese momento, su boca se mueve y susurra algo que parece un mandato. Guarda el secreto. La intensidad de sus ojos parece atravesar la pantalla y atrapar a quien ve. Lo peor no es la escena, sino saber que no es una ficción. Días después, la policía confirmó que la casa del primer video era real, que la mujer en el segundo era una víctima real y que Julia estaba desaparecida, buscada por un asesinato atroz. El impacto mediático fue inmediato, pero también hubo quienes decidieron borrar todo rastro y olvidar, mientras los 3 amigos empezaban a sentir las consecuencias. El primero de ellos no resistió la presión. Fue encontrado en el hospital tras un colapso nervioso, murmurando incoherencias sobre voces y secretos oscuros. El segundo huyó sin dejar rastro, abandonando todo, con miedo real a ser perseguido por algo invisible. El tercero, sin embargo, aún conserva el video. Lo guarda en un lugar seguro, protegido por múltiples capas de cifrado, consciente de que ese archivo es más que un horror, es una herencia. Porque en la Deep Web no solo se consume terror, sino que a veces ese terror se vuelve una cadena, una maldición silenciosa que se pasa de uno a otro, como si fuera un oscuro pacto que nadie puede romper. A medida que pasaban los días, la vida de los 3 amigos comenzó a cambiar de manera alarmante. El hospital donde estaba internado el primero fue escenario de noches en vela para los médicos y enfermeros, quienes reportaban susurros inexplicables y sombras que cruzaban los pasillos. Él mismo apenas podía hablar con coherencia, repitiendo una y otra vez frases como «no debía haber visto eso, no debía haberlo guardado». El segundo amigo desapareció sin dejar rastro, pero no antes de enviar un mensaje críptico a su hermano, avisándole que algo terrible lo estaba persiguiendo y que debía mantenerse alejado de todo lo relacionado con la Deep Web. Desde ese día, su teléfono quedó apagado y sus redes sociales quedaron congeladas, como si se hubiera evaporado del mundo real. El tercero, el que conservaba el archivo, se volvió una figura inquietante. Se aisló, apagó su teléfono y desconectó su vida social. Solo salía para comprar comida, siempre mirando nervioso a su alrededor. Sabía que el video tenía un peso imposible de ignorar, una amenaza que se colaba en su mente con cada reproducción. Pero también sentía un impulso oscuro, como si el archivo le susurrara desde la oscuridad, exigiéndole atención. Una noche, mientras revisaba una vez más los videos, notó algo que antes no había visto. En el reflejo de un cristal roto en el primer video, se podía distinguir una figura parada en el fondo, detrás de la cámara,
que parecía observarlo a él directamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La voz de Julia, en el último video, resonaba en su cabeza. Guarda el secreto. Decidió entonces investigar más, accediendo a foros aún más oscuros de la Deep Web, buscando pistas sobre Julia, la casa y la tragedia oculta. Lo que encontró superó cualquier pesadilla. Mensajes cifrados que hablaban de un ritual, de un pacto oscuro sellado dentro de esa casa. Documentos ilegibles que parecían registros de sacrificios humanos. Y testimonios anónimos de personas que aseguraban haber visto a Julia en distintos lugares, como si no estuviera solo desaparecida, sino que estuviera viva, observando, esperando. Cada vez que se acercaba a la verdad, algo lo detenía. Su computadora sufría ataques virtuales, apagones inexplicables y su entorno parecía moverse con vida propia. Una noche recibió un correo sin remitente con un archivo adjunto que solo contenía un único fotograma del tercer video, el instante justo antes de que Julia susurrara: «Guarda el secreto». La imagen estaba distorsionada, pero él juraba sentir que Julia lo miraba fijamente, invitándolo a continuar, o tal vez advirtiéndole que no siguiera. Mientras tanto, la policía seguía sin pistas sólidas para encontrar a Julia, y el caso comenzaba a caer en el olvido mediático, como si alguien o algo quisiera mantenerlo enterrado. Pero para los tres amigos, la sombra de aquella noche de copas y la exploración prohibida no se desvanecería nunca. El miedo se volvió una cadena invisible que los atrapaba a todos, un secreto oscuro que exigía ser guardado, pero también conocido. Con cada día que pasaba, la vida del tercer amigo se convertía en un descenso vertiginoso a un abismo sin fondo. La obsesión con el archivo .zip se apoderó de su mente como un parásito implacable. Cada vez que intentaba apagar su computadora y dejar atrás aquella pesadilla, algo inexplicable lo arrastraba de nuevo a los videos, como si una fuerza invisible le susurrara desde la oscuridad: «No puedes escapar». Sus noches se llenaron de sueños fragmentados, en los que Julia aparecía una y otra vez. Su rostro, pálido y siniestro, emergía de la negrura con una sonrisa macabra, y susurros entrecortados le repetían el mandato que ya había escuchado en el video: «Guarda el secreto». Pero en esos sueños, el mensaje se transformaba en una advertencia, como si la mujer acechante le dijera que el secreto era una carga mortal, un peso que consumiría su alma. El aislamiento se volvió su único refugio. Su habitación, antes ordenada y luminosa, ahora estaba cubierta de papeles con notas, mapas de la Deep Web, capturas de pantalla y símbolos extraños que no lograba descifrar del todo. La luz parpadeaba con frecuencia, y el zumbido constante del ventilador parecía mezclar sus sonidos con susurros lejanos. Los amigos en común comenzaron a preocuparse, pero sus mensajes y llamadas eran ignorados. Él sabía que cualquier contacto podría poner en riesgo no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Sabía que el mal que había liberado esa noche no era un simple horror digital. Era una presencia real, tangible, que acechaba en los rincones más oscuros del mundo virtual y se filtraba a la realidad. Una noche, después de horas sin dormir, decidió dar un paso más allá. Accedió a un chat oculto de la Deep Web donde se reunían quienes creían en los rituales oscuros y en el poder de las imágenes malditas. Allí encontró testimonios que confirmaban sus peores temores. Julia no solo era una asesina buscada por la ley, sino también una figura mística en ciertas sectas clandestinas, vinculada a pactos demoníacos y sacrificios humanos que trascendían la lógica. Los miembros del chat hablaban con respeto y terror de la guardiana del secreto, alguien que castigaba sin piedad a quienes revelaban lo que no debían. Las advertencias eran claras. Compartir el video o siquiera hablar de Julia traía consecuencias devastadoras. Al cerrar la sesión, sintió un frío helado recorrer su espalda. En ese instante la pantalla de su computadora parpadeó y apareció un mensaje escrito con letras rojas: «¿Estás listo para ser el siguiente?». El pánico lo dominó. Cerró todo, apagó el equipo y se sumergió en una oscuridad casi absoluta, tratando de huir de la maldición que había desatado. Pero Julia no era solo una historia. Era una sombra que seguía sus pasos, una voz que lo llamaba desde el abismo digital. Días después, sus familiares encontraron su habitación vacía. La computadora encendida, con el cursor parpadeando sobre el archivo .zip. En la pantalla la frase: «Guarda el secreto», escrita con sangre, como si alguien la hubiera dejado allí.
El destino de los tres amigos quedó marcado para siempre. Uno perdido entre las sombras del hospital, otro desaparecido sin rastro y el último desaparecido misteriosamente, dejando solo la evidencia de un horror que sigue latente en la Deep Web. La historia de Julia y los tres videos es una advertencia para cualquiera que se atreva a cruzar los límites de lo prohibido. En la Deep Web, el terror no es solo un contenido para consumir, sino una fuerza que puede poseer, perseguir y destruir. No hay vuelta atrás cuando miras a los ojos de Julia a través de la pantalla. Su susurro, guarda el secreto, es una condena y una amenaza. Porque en ese oscuro rincón de Internet, el horror se hereda, y aquellos que lo descubren se convierten en parte de una cadena eterna. ¿Te atreves a mirar? ¿O prefieres cerrar esta historia y olvidarla? Pero recuerda, hay secretos que no mueren, solo esperan ser vistos. Todo comenzó con la curiosidad y la búsqueda de algo fuera de lo común. Carlos, un joven común, aburrido de su rutina monótona, decidió adentrarse en los oscuros rincones de la Deep Web. Allí descubrió una tienda clandestina que vendía cajas misteriosas, mystery boxes con contenidos impredecibles y excéntricos, destinadas a los más valientes o imprudentes. La promesa era sencilla: aventura, misterio y algo que cambiaría su vida para siempre. Sin pensarlo demasiado, hizo su compra. La caja llegó días después, en un paquete sin remitente, con una advertencia críptica grabada en el cartón: no todo está hecho para ser visto, abre bajo tu propio riesgo. Carlos sintió un escalofrío al romper el sello, pero la curiosidad pudo más. Dentro no había juguetes, ni artefactos extraños, ni objetos bizarros, sino una pila de fotografías impresas en papel mate. La primera imagen le heló la sangre. Una mujer atada, con los ojos abiertos pero congelados en un terror indescriptible. A medida que fue viendo cada foto, un relato macabro se desplegaba ante sus ojos. La secuencia mostraba a la víctima en diferentes momentos: su captura, su angustia y finalmente su asesinato cruel y meticulosamente documentado. Carlos no sabía si estaba ante una broma o algo más terrible. Decidió llevar esas imágenes a la policía, con la esperanza de que al menos alguien pudiera ayudar a la mujer o detener al responsable. Pero la realidad fue mucho más siniestra. Las autoridades no solo confirmaron que el caso era real, sino que las fotografías correspondían a una desaparición sin resolver de una mujer que había sido reportada semanas atrás. A partir de ese momento, la vida de Carlos se transformó en una pesadilla. Empezaron a llegarle correos electrónicos anónimos, con mensajes simples pero amenazantes: sabemos quién eres, deja de buscar. Las llamadas telefónicas eran silenciosas o con respiraciones agónicas al otro lado, sin palabras, solo miedo en el aire. Una noche, al revisar su correo, encontró fotos nuevas. Eran de él mismo, saliendo de su trabajo, en la tienda donde compraba, incluso imágenes tomadas desde su ventana. Alguien lo observaba. Sus cerraduras fueron forzadas, su privacidad vulnerada. La paranoia se instaló en su mente. Carlos intentó borrar todo rastro, destruir sus dispositivos, incluso cambió de número y se mudó de apartamento. Pero las amenazas no cesaron. Finalmente, con el corazón roto y la mente al borde del colapso, decidió huir del país. Sin embargo, la sombra de la caja, de las imágenes prohibidas, nunca lo abandonó. Porque en la Deep Web no existen coincidencias ni escapes fáciles. La caja no solo era una advertencia, era una invitación. Y Carlos había aceptado ver. Ahora era parte del juego. Carlos vivía en un estado constante de tensión. Cada ruido le hacía sobresaltarse, cada sombra parecía esconder una amenaza. Había dejado atrás su antigua vida, su trabajo, sus amigos, incluso su familia. Su único objetivo era mantenerse invisible, un fantasma que intentaba escapar de un enemigo invisible y omnipresente. Pero la realidad era que la red que lo perseguía era mucho más grande y oscura de lo que podía imaginar. En sus noches sin sueño, revisaba frenéticamente cada mensaje nuevo, cada correo anónimo, buscando alguna pista que lo ayudara a entender qué era exactamente lo que había desatado al abrir aquella caja. Una madrugada, en un correo sin asunto, apareció un enlace. Sin pensarlo, Carlos lo abrió. Lo que vio lo congeló por completo. Un video en vivo desde una cámara oculta que mostraba una habitación oscura, con la figura de una mujer atada, idéntica a la de las fotos.
Su respiración era agitada y por momentos parecía estar consciente de la cámara que la grababa. En el mensaje, solo una frase: esto es solo el principio. El pánico se apoderó de él. Sabía que no podía hacer nada desde la distancia, pero tampoco podía mantenerse escondido para siempre. Intentó denunciar el video a las autoridades, pero el enlace desapareció al instante, como si alguien lo hubiese borrado. También intentó rastrear el origen del correo, pero era imposible. Los días siguientes, la presión psicológica fue insoportable. Carlos empezó a recibir llamadas, no de números ocultos, sino de voces conocidas, susurrando su nombre, repitiendo la frase: aceptaste ver, ahora juegas. Entonces, una noche, mientras trataba de dormir en un motel barato en un país extranjero, escuchó el sonido de su teléfono vibrar. Era un nuevo mensaje, una fotografía más, un reflejo suyo, capturado desde un espejo en el baño de la habitación. Comprendió que no importaba dónde estuviera, siempre estaba siendo observado. Fue entonces cuando decidió dejar de huir y enfrentar lo que fuera que esta red oscura quisiera. Usó todo su conocimiento digital para rastrear el origen de la caja y los mensajes. Encontró un foro en la Deep Web, un espacio donde se compartían imágenes y videos ilegales, pero con un nivel de organización y vigilancia extrema. Contactó a un usuario, con nombre en clave, El Curador, quien le envió un mensaje críptico: ver no es suficiente, ahora debes participar. Carlos entendió que había cruzado una línea irreversible. La caja, las fotografías, las amenazas, todo era parte de un juego macabro diseñado para atrapar a quienes osaban mirar más allá del velo. Entonces, en la última comunicación recibió una dirección y una hora, la invitación a un encuentro real, un lugar donde descubriría la verdad. Al llegar con el corazón latiendo desbocado, encontró una vieja casa abandonada, con las luces apagadas y un silencio mortal. Entró con cautela, y en una habitación iluminada por velas, encontró un altar con fotografías similares a las que había recibido. De repente, una voz detrás de él susurró: bienvenido al siguiente nivel. La oscuridad lo envolvió y en ese instante comprendió que había perdido mucho más que su privacidad o su seguridad. Había entregado su alma a la red más siniestra que jamás habría imaginado. Era una noche cualquiera en la ciudad, pero para Irina y Marta, estudiantes universitarias con ganas de aventura y adrenalina, esa noche estaba destinada a ser diferente. En medio de risas, música y botellas medio vacías, Irina sacó su portátil y habló con entusiasmo. ¿Quieren probar algo nuevo? Un juego de la Deep Web que encontré. Es como una búsqueda del tesoro, pero mucho más real. Marta frunció el ceño, algo insegura, mientras los demás curiosos miraban la pantalla con escepticismo. ¿Deep Web? ¿No es peligroso? ¿No se meten en problemas? Irina sonrió con confianza. No es ilegal, es solo un sitio oculto. Además, yo ya lo jugué una vez. Encontré algo ahí, dinero en efectivo, en una granja abandonada, no es broma. El novio de Irina, Luis, llegó justo entonces, interrumpiendo la conversación con un saludo casual. Al escuchar sobre el juego, se mostró interesado y se unió al grupo sin dudar. La pantalla mostraba símbolos que daban escalofríos. Niñas con rostros destrozados, voces que susurraban en idiomas desconocidos, y marcas que parecían invocaciones satánicas. Sin embargo, el juego avanzaba con acertijos enigmáticos que ponían a prueba la lógica y el valor. Horas después, las hermanas y Luis tenían en sus manos las coordenadas de un lugar real, marcado en un mapa que parecía emerger de las sombras del propio juego. Marta temblaba, inquieta, pero Irina estaba decidida. No podemos dejarlo pasar. Esto es lo que buscábamos, la emoción de lo desconocido. El viaje los llevó a una zona rural, lejos de la ciudad, donde el aire olía a tierra quemada y abandono. Allí, entre restos carbonizados de una granja, comenzaron a cavar. La tierra se mostraba seca, pero la tierra removida reveló una bolsa negra, vieja y polvorienta. Con manos temblorosas, Irina abrió la bolsa. Lo que encontraron no fue el tesoro que imaginaban. Ropa manchada de sangre seca y un cuchillo oxidado con marcas que contaban historias de violencia y muerte. Al regresar, el ambiente cambió. El brillo en los ojos de Irina se volvió sombra. Los murmullos y risas dieron paso a silencios incómodos. Marta no podía sacudirse la sensación de haber desenterrado algo prohibido. Al día siguiente, las noticias confirmaron sus peores temores.
La granja había sido escenario de crímenes que la policía aún investigaba. El juego de la Deep Web que habían jugado no era un simple entretenimiento, sino una trampa, diseñada para atraer a incautos hacia secretos demasiado oscuros para ser revelados. Desde entonces, Irina no ha podido volver a acercarse a una computadora sin sentir que un frío paraliza sus dedos. Porque algunas búsquedas, en ese mundo oculto, no solo te muestran la verdad, te persiguen hasta el fondo. Los días que siguieron a la visita a la granja fueron un torbellino de ansiedad y paranoia para Irina. Cada vez que intentaba encender su computadora sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si una presencia invisible la vigilara desde la pantalla. La pantalla se iluminaba, pero ella veía sombras fugaces y a veces un destello de esas horribles imágenes que había visto en el juego, los rostros destrozados, los símbolos que parecían susurrarle desde la oscuridad. Marta, por su parte, intentaba ser el ancla que mantenía a Irina con los pies en la realidad, aunque sus propias noches estaban plagadas de sueños perturbadores. En esos sueños, escuchaba voces apagadas que repetían palabras en un idioma extraño, mientras imágenes distorsionadas de la granja calcinada y la bolsa ensangrentada se le aparecían una y otra vez. Luis, que en un principio había estado escéptico, empezó a notar que algo extraño sucedía. Una tarde, mientras repasaban las pistas del juego, él encontró en el portátil de Irina un archivo oculto, sin nombre, que no recordaba haber descargado. Al abrirlo, una sucesión de fotos borrosas mostraban lugares y personas desconocidas, pero con una sensación inquietante, como si hubieran sido tomadas sin consentimiento, en secreto, y siempre bajo una luz mortecina. «Esto no es solo un juego», dijo Luis, su voz teñida de preocupación. «Alguien está usando esta búsqueda para atraer a gente a cosas que no deberían ver». Irina negó con la cabeza, pero en el fondo la duda crecía. ¿Y si lo que habían encontrado en la granja no era solo una casualidad? Si el juego realmente formaba parte de una red de secretos, de rituales o crímenes que alguien quería mantener ocultos, el grupo decidió entonces buscar información sobre ese juego. Pero la Deep Web no era un lugar sencillo para investigar. Los foros eran cambiantes, efímeros, y cada paso que daban parecía estar vigilado por ojos invisibles. En algunos rincones oscuros, encontraron mensajes cifrados que hablaban de los guardianes del juego, de castigos para quienes se atrevieran a revelar sus secretos. Una noche, mientras Irina navegaba sin rumbo en una red oscura, sintió que algo no estaba bien. La luz de la pantalla parpadeó, y en el silencio de su habitación escuchó un susurro lejano, como si alguien murmurara su nombre. Apagó todo de golpe y se quedó paralizada, con el corazón martillándole en el pecho. Marta quiso acompañarla, pero Irina insistió en quedarse sola. Sin embargo, en los días siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. Objetos que se movían sin explicación, sombras que se desvanecían cuando intentaban mirar, y mensajes anónimos que llegaban a sus teléfonos con fotografías del interior de sus casas. La realidad y la paranoia se entrelazaban en un juego macabro. No sabían si aquello era obra de alguien real, o si la Deep Web había dejado una marca en sus vidas que jamás podrían borrar. Luis propuso que dejaran todo atrás, que quemaran el portátil y se alejaran de ese mundo. Pero Irina estaba atrapada en una red invisible. Sentía que había iniciado algo que no podía controlar, y que ahora la estaba persiguiendo con la misma intensidad con la que ella había buscado el tesoro. Mientras tanto, en la distancia, los ecos de aquel juego prohibido seguían resonando, esperando la próxima víctima que, seducida por la curiosidad, se atreviera a seguir las coordenadas hacia el oscuro corazón de la Deep Web. Los días se volvieron semanas, pero la sombra que el juego había dejado sobre Irina no se disipaba. Cada intento por volver a la normalidad terminaba en pesadillas y ansiedad creciente. La policía, aunque había confirmado la conexión criminal con la granja, no logró revelar la identidad de los responsables ni detener la red oculta que manipulaba aquel macabro juego. Una noche, Irina recibió un último mensaje en su teléfono. No tenía texto, solo un video. En él, una figura encapuchada caminaba lentamente por un pasillo oscuro. La cámara mostraba en la pared símbolos satánicos idénticos a los del juego. De repente la figura se detuvo y al girar, mostró un rostro desfigurado, una mezcla de terror y advertencia.
Irina comprendió entonces que aquello nunca había sido solo un juego ni una simple búsqueda del tesoro. Era un ritual, una trampa creada para atraer a los curiosos y arrastrarlos a un abismo del que no hay escape. Con el corazón encogido, apagó su teléfono y se levantó del sofá. Sabía que, aunque intentara huir, ese mundo la perseguiría para siempre, porque en la Deep Web no existen coincidencias, solo destinos sellados por la curiosidad y el miedo. Desde esa noche, Irina desapareció de las redes sociales, se mudó a otra ciudad y cortó todo contacto con Marta y Luis. Pero en lo más profundo de su mente, el recuerdo de aquel juego y lo que encontraron en la granja calcinada sigue vivo. Una cicatriz indeleble que la condena a no olvidar que algunos secretos están prohibidos por una razón. Y mientras la pantalla de su computadora permanece apagada, un eco distante parece susurrarle desde la oscuridad. La búsqueda nunca termina. Siempre hay alguien mirando, esperando la próxima llamada. Desde pequeño, Ted sentía que había algo en la sangre que lo atraía con una intensidad inquietante. La primera vez que lamió la hoja de un cuchillo manchado con la sangre de otro niño fue un momento decisivo, un rito secreto que marcó su infancia con un dejo de oscuridad que nadie comprendía. Nadie excepto él. En la universidad, mientras otros estudiantes veían la medicina como un camino hacia la sanación, Ted la veía como una puerta hacia lo prohibido. En sus prácticas, cuando la morgue estaba vacía y los pasillos se silenciaban, él se acercaba a los cuerpos fríos con una mezcla de curiosidad y hambre. Probó la carne humana por primera vez sin ceremonias, como un experimento, como si su paladar necesitara esa experiencia para entenderse a sí mismo. Pero lo que realmente desató su obsesión fue cuando descubrió la Deep Web, un territorio virtual donde las reglas del mundo normal no existían, y donde los deseos más aberrantes encontraban refugio. Fue ahí, entre códigos oscuros y perfiles anónimos, donde encontró el Cannibal Café, un foro clandestino, un submundo digital donde personas compartían recetas macabras, intercambiaban consejos sobre la carne humana y, lo más perturbador, donde algunos ofrecían su cuerpo para ser devorados voluntariamente. Fue en ese espacio donde conoció a Zoe, una mujer de 42 años con una voz cálida y palabras que ocultaban secretos tan oscuros como los suyos. Durante meses construyeron una relación basada en ese pacto invisible. Ella sería su cómplice en aquel abismo caníbal. Las conversaciones que tenían eran un delicado juego de insinuaciones y confesiones. La Deep Web se volvió para Ted un espejo en el que se reflejaba su monstruo interior, y Zoe era el otro reflejo que le devolvía una imagen que nunca imaginó. Finalmente decidieron encontrarse. La cita sería en una cafetería pública, en un lugar común, pero bajo la señal secreta de bufandas rojas. El día llegó con una mezcla de ansiedad y expectación que envolvía a Ted en una nube de incertidumbre. Entonces, cuando ella entró, con esa bufanda roja ajustada al cuello y una sonrisa enigmática, todo en su mundo se derrumbó. Zoe no era una extraña. Era su madre. Su propia madre. Aquella figura que había moldeado su vida, que había compartido su sangre y, sin saberlo, sus fantasías más oscuras. El choque fue brutal. Un colapso de realidad que ni la Deep Web pudo haber anticipado. Ella no dijo nada, no hizo gesto alguno. Se giró y se fue, dejando un vacío que Ted sintió hasta en lo más profundo de su ser. Nunca volvió a saber de ella. Él, paralizado por el horror, borró todos los rastros, cerró sus cuentas en aquel mundo oculto y trató de renunciar a sus deseos prohibidos. Incluso intentó volverse vegano, como si eso pudiera limpiar su alma ensangrentada. Pero la mancha permanecía. A veces, en el silencio de la noche, se preguntaba si todo había sido mera coincidencia, un cruel giro del destino. O si, en realidad, ambos siempre supieron lo que eran, y ese encuentro era la inevitable confrontación de dos monstruos que se reconocen en la oscuridad. Porque la Deep Web no solo es un lugar para ocultarse, es un espejo, y en ese reflejo el monstruo en ti puede encontrarse con el monstruo que te crió. Después de aquel encuentro que nunca llegó a concretarse, Ted sintió como si una grieta se hubiera abierto bajo sus pies, una fractura profunda que dividía su mundo en dos mitades irreconciliables. Su mente se volvió un campo de batalla entre el deseo que había llevado toda su vida y la repulsión que ahora sentía hacia esa verdad que se le había revelado con la cruel claridad de una daga. Cada noche, la imagen de Zoe entrando en esa cafetería,
la bufanda roja destacando en la penumbra, le perseguía como una sombra que no podía evadir. ¿Cómo era posible que alguien tan cercana, tan familiar, compartiera ese abismo de oscuridad? ¿Era ella la única, o él había heredado más de lo que imaginaba? Intentó aislarse, apagó su ordenador, eliminó las cuentas que tenía en el Cannibal Café y otros foros similares, pero el vacío que dejó esa desconexión solo aumentó la ansiedad. La Deep Web, con todos sus horrores, había sido para él un refugio, una zona donde su monstruo podía existir sin ser juzgado. Ahora que la puerta se cerraba, el monstruo quedaba atrapado dentro, rugiendo en silencio. En la universidad, Ted empezó a mostrarse diferente. Se volvió más reservado, más errático. Sus profesores notaron cómo se aislaba, cómo sus ojos se perdían en pensamientos que nadie más podía alcanzar. Nadie podía imaginar que detrás de aquella fachada había un hombre luchando contra sus propios demonios. Un hombre atrapado en una red invisible que él mismo había tejido. Sus intentos de volverse vegano no fueron solo una cuestión de dieta. Fue un acto simbólico, un intento desesperado de purgar su alma. Pero ni las verduras ni el ayuno lograban borrar las huellas que la sangre había dejado en su piel, ni el recuerdo de aquella mujer con la bufanda roja. Con el tiempo, Ted empezó a obsesionarse con la idea de que la Deep Web no era solo un espacio digital, sino un espejo oscuro de la sociedad y de uno mismo. En sus horas más bajas, se sumergía nuevamente en esos foros, no para buscar respuestas, sino para enfrentarse a sus propios miedos. Y fue en uno de esos regresos silenciosos donde descubrió algo perturbador. Un hilo en el foro del Cannibal Café con mensajes recientes. No podía creer que alguien hubiera reabierto ese espacio o quizás nunca se había cerrado realmente. Los usuarios hablaban con familiaridad, compartían nuevos relatos y hasta planificaban encuentros. Entre ellos un mensaje destacaba por su forma críptica, una invitación a buscar una nueva señal, un símbolo rojo que marcaría a aquellos que querían ir más allá. Ted sintió el llamado, la misma mezcla de terror y fascinación que le había llevado a la Deep Web en primer lugar. Pero ahora, además del hambre, había una pregunta que ardía en su mente. ¿Y si Zoe nunca se fue? ¿Y si ella seguía allí, esperándolo en ese mundo oscuro, en ese lugar donde el monstruo se encuentra con el monstruo? Cada día esa duda se hacía más pesada, como un susurro que se transforma en grito. La línea entre realidad y pesadilla comenzaba a desdibujarse, y Ted sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo que iba más allá de su control. Los días que siguieron a aquel descubrimiento fueron una tortura para Ted. La línea que separaba su vida cotidiana de ese abismo oscuro de la Deep Web se volvió casi invisible. Cada notificación, cada mensaje anónimo, parecía contener la voz de Zoe. Un eco lejano que lo arrastraba de vuelta al Cannibal Café y a todo lo que él había intentado dejar atrás. Una noche, incapaz de resistir más, Ted decidió responder al mensaje críptico. Usó una cuenta nueva, con una identidad oculta, y envió una pregunta simple. ¿Dónde está la señal roja? La respuesta fue inmediata y fría, una dirección física, un lugar remoto, y la indicación de que fuera solo. El miedo y la obsesión se enfrentaron dentro de él. Sabía que era un callejón sin salida, que lo que fuera que encontrara podía destruirlo o liberarlo. Pero la curiosidad era un veneno más fuerte que la razón. Preparó su mochila, cogió una bufanda roja que había conservado como un amuleto maldito y partió hacia ese lugar. Al llegar, la oscuridad no era solo ambiental, era tangible. Un café abandonado, con las ventanas tapiadas y un silencio que parecía absorber el sonido del viento. Ted entró, con la bufanda al cuello, y en la penumbra encontró un sobre encima de la mesa. Lo abrió con manos temblorosas y dentro encontró una nota. El monstruo que buscas es el que nunca pudiste dejar atrás. De repente una figura apareció tras él. La voz suave, familiar, susurró. Siempre estuve aquí, esperando que enfrentaras tu verdad. Ted se giró y vio a Zoe, su madre, pero no como la conoció en la realidad, sino como la mujer que había elegido vivir en esa sombra, en ese reflejo oscuro que la Deep Web revelaba. No hubo reproches ni palabras explicativas, solo un entendimiento profundo, una aceptación silenciosa del monstruo que ambos compartían. Esa noche, Ted comprendió que su lucha no era contra la oscuridad exterior, sino contra la que habitaba dentro de ellos.
La Deep Web había sido solo el espejo, la excusa para enfrentar lo inevitable. El vínculo indestructible entre dos almas marcadas por el mismo hambre prohibido. Cuando amaneció, Ted salió del café con la bufanda roja apretada al cuello, pero con la pesada carga algo aligerada. Sabía que la batalla interna continuaría, pero también sabía que, en ese encuentro, había encontrado una respuesta que el mundo real nunca le había dado. La Deep Web no era solo un refugio para monstruos, era el lugar donde monstruos solitarios podían encontrarse, reconocerse y entenderse, y a veces esa comprensión era el único atisbo de luz en un abismo sin fin. Desde pequeño, Julián siempre tuvo una fascinación especial por el mundo digital, sobre todo por esas áreas ocultas donde pocos se atrevían a adentrarse. A sus 20 años era un estudiante normal, con un grupo pequeño de amigos expertos en tecnología e informática, quienes le hablaban constantemente de la Deep Web, ese lugar misterioso y peligroso que se esconde tras capas y capas de códigos inaccesibles para la mayoría. Una tarde, impulsado por la curiosidad y el aburrimiento, decidió descargar una versión especial de Snapchat que alguien le había compartido en un foro privado. No estaba en ninguna tienda oficial, ni en Google Play, ni en App Store. El icono era idéntico, casi perfecto, pero desde el primer momento algo no cuadraba. La aplicación se instaló rápido, sin mayores problemas, y al abrirla, Julián notó que la interfaz era extraña, como si estuviera hecha para un público muy diferente al habitual. Creó un perfil falso, sin usar su nombre real ni fotos propias. Pensó que con eso bastaría para evitar problemas, pero apenas unos minutos después, comenzaron a llegar solicitudes de amistad de usuarios desconocidos. No eran cuentas comunes, muchas parecían inhumanas, con nombres incomprensibles y avatares extraños, figuras borrosas o rostros distorsionados que daban escalofríos. El primer video que le enviaron fue aterrador. Era una grabación corta de apenas unos segundos, pero las imágenes eran tan perturbadoras que Julián sintió un nudo en el estómago. Algo no tenía lógica, ni siquiera parecía humano lo que veía. Sombras que se movían sin cuerpo, susurros que no lograba entender y figuras que parecían surgir desde un lugar que no existía en este mundo. Sin pensarlo dos veces, borró el video y bloqueó a esa cuenta. Sin embargo, no se dio cuenta de que el teléfono que usaba, un viejo celular que ya no tenía muchas funciones, quedó encendido y conectado a la aplicación de forma oculta. La versión de Snapchat que había instalado tenía permisos que ninguna app común podría pedir. Acceso completo a la cámara, el micrófono, la geolocalización y más. Algo dentro de esa red invisible había comenzado a vigilarlo, y eso fue apenas el comienzo. Días después, los mensajes comenzaron a llegar. Al principio, eran solo advertencias, frases vagas que le hablaban de consecuencias si no hacía algo. Pero pronto se convirtieron en amenazas directas, con detalles que solo alguien con acceso a su vida privada podría saber. Le enviaron ubicaciones exactas de los lugares donde había estado, fotografías tomadas sin que él se diera cuenta y grabaciones de sonidos en su casa. El miedo lo paralizó. No sabía quién estaba detrás de esa app ni cuáles eran sus intenciones, pero la certeza de que lo tenían vigilado lo empujó a buscar ayuda. Llamó a uno de sus amigos más cercanos, un experto en ciberseguridad, quien revisó el teléfono y confirmó lo peor. La app no solo recolectaba datos, sino que estaba transmitiendo todo en tiempo real a servidores desconocidos. La cámara y el micrófono estaban activos incluso cuando Julián no usaba el teléfono. Con esa información, su vida se convirtió en una huida constante. Se mudó a moteles baratos en diferentes partes de la ciudad, cambió su apariencia, se cortó el cabello y usó ropa que no llamara la atención. No confiaba en nadie más que en un niño del vecindario, a quien pagaba para que vigilara su antigua casa y le enviara fotos de cualquier movimiento extraño. Las imágenes que recibió confirmaron sus peores temores. Hombres vestidos de negro merodeaban la zona, revisando cada rincón con un aire siniestro, como si buscaran algo o a alguien. Julián sabía que estaba marcado y que tarde o temprano lo encontrarían. Destruyó el teléfono en un acto desesperado y desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de él. Su historia se convirtió en una leyenda urbana en aquel pequeño círculo de amigos, una advertencia sobre los peligros reales que esconden las aplicaciones ocultas y la Deep Web. Pero en el fondo, Julián no podía dejar de preguntarse una cosa.
¿Cuántos más habrían caído en esa trampa? ¿Cuántos estaban siendo observados en ese mismo momento, sin poder escapar? La desaparición de Julián quedó envuelta en un silencio inquietante. Sus amigos intentaron buscarlo, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Las autoridades no encontraron ninguna pista, y la versión oficial fue que probablemente había decidido alejarse, tal vez por problemas personales. Pero los que conocían la historia sabían que la verdad era mucho más oscura. Poco tiempo después, uno de esos amigos, el experto en ciberseguridad, recibió un mensaje en un foro cifrado de la Deep Web. No era un mensaje común, sino una foto tomada desde un ángulo imposible. Mostraba una pantalla con la misma versión falsa de Snapchat abierta, y en ella, una lista interminable de usuarios activos, todos con nombres extraños. Entre ellos, había varios perfiles con fotografías inquietantemente similares a Julián. No se sabía si eran cuentas clonadas, avatares creados para otros o algo más siniestro. De repente, en esa lista apareció una nueva notificación. Nuevo usuario activo, tú. Fue entonces cuando el experto comprendió que la red invisible había encontrado un nuevo objetivo y que no estaba dispuesto a dejar ir a nadie más. El terror de esa red oscura no solo era tecnológico, sino casi sobrenatural. Cualquiera que descargara esa aplicación en la Deep Web caía en una trampa que absorbía su privacidad, su libertad, su vida. La cámara y el micrófono se convertían en ojos y oídos implacables, vigilando cada movimiento, cada palabra, cada suspiro. No importaba cuánto corrieras, no había escape, porque la conexión era directa y constante, un lazo invisible que te ataba a esa pesadilla digital. En los rincones más profundos de Internet circulaban rumores sobre lo que realmente sucedía con los que desaparecían tras usar esa app. Se decía que eran reclutados para algo terrible, que formaban parte de un experimento, o peor aún, que sus almas quedaban atrapadas en una dimensión virtual, convertidas en sombras vigilantes para la siguiente víctima. Nadie podía confirmarlo, porque nadie volvía para contar la historia. Cada día, nuevas cuentas aparecían en esa red oculta. Nuevos usuarios que creían estar descargando solo una app común, sin imaginar el infierno que les esperaba. Y mientras tanto, en la vida real, más personas desaparecían, se escondían o perdían la cordura sin explicación aparente. El miedo se convirtió en paranoia, y la paranoia en silencio. La Deep Web seguía siendo ese espacio oscuro y prohibido, y la versión oculta de Snapchat su arma perfecta para cazar almas desprevenidas. Ahora, cuando recibes una solicitud de amistad en Snapchat, cuando un video extraño aparece sin que lo esperes, cuando notas que la cámara de tu teléfono está encendida sin razón, pregúntate, ¿estás seguro de que no hay un ojo invisible mirándote? Porque en esa red oculta, alguien siempre está viendo. Y si alguna vez te llega una invitación para descargar una versión especial de una app, piénsalo 2 veces. Porque puede que no sea una aplicación, sino una trampa. Una jaula digital que no deja escapar a nadie. En el vasto y oscuro universo de la Deep Web, donde lo desconocido y lo macabro se entrelazan en un juego peligroso, él se había convertido en una figura reconocida. Su canal era un refugio para quienes buscaban sensaciones fuertes, una ventana a lo prohibido y a lo extraño que solo los rincones ocultos de Internet podían ofrecer. La dinámica era sencilla. Comprar cajas misteriosas sin saber su contenido, abrirlas frente a la cámara y capturar cada instante de sorpresa, desconcierto y a veces horror. Con el tiempo su audiencia creció. Cada envío era una apuesta, un misterio por resolver. Desde muñecos deformes, objetos con historias desconocidas, hasta bromas pesadas que dejaban a todos con una mezcla de risa nerviosa y escalofríos. Nada parecía perturbarlo demasiado. Su actitud era de confianza absoluta, casi arrogancia frente a lo desconocido. Pero la caja número 32 llegó con un aura diferente. No fue barata, tampoco sencilla de conseguir. En los foros clandestinos, la puja por ella había sido feroz, y no pocos dudaron si valdría la pena. Cuando finalmente la sostuvo en sus manos, un aire frío pareció recorrer el ambiente. La caja tenía un peso y un olor inusual, una mezcla de humedad rancia y algo indescriptible que se clavaba en sus sentidos. Al abrirla, el contenido fue perturbador. Una camisa antigua, manchada con fluidos que aún parecían recientes, un cassette amarillento y una nota escrita a mano que decía con tinta temblorosa: "El olor a muerte no se va fácilmente". La curiosidad le ganó y decidió reproducir la cinta en vivo.
La voz ronca y cansada de un hombre comenzó a narrar con crudeza y una inquietante calma una historia macabra. Había encontrado un cadáver en un bosque remoto y en un gesto que desafiaba toda lógica, lo adoptó como amigo. Describía sus visitas diarias al cuerpo en descomposición, cómo lo vestía, cómo le hablaba, incluso cómo le tomaba fotografías juntos. La camisa que ahora descansaba en sus manos era la misma que había puesto sobre ese cadáver, un símbolo de una relación retorcida entre la vida y la muerte. La última frase resonó con una fuerza escalofriante. Quise compartir algo de él contigo. El silencio que siguió fue abrumador. El video terminó, pero las consecuencias apenas comenzaban. Su canal, ese espacio seguro, colapsó en cuestión de horas. Comentarios desaparecían, suscriptores se esfumaban y el sitio donde había comprado la caja se desvaneció como si nunca hubiera existido. Las autoridades, pese a la denuncia, no encontraron indicios ni pruebas para investigar. Era como si la caja fuera un susurro sin cuerpo, un mensaje macabro sin destinatario visible. Desde aquel día, evitó cualquier contacto con paquetes desconocidos, pero las noches eran un tormento. En la oscuridad, el olor persistía en su memoria, y la idea de que aquel amigo del remitente podía estar mucho más cerca de lo que imaginaba le robaba el sueño. Porque en los rincones más profundos y oscuros de la Deep Web, los muertos no solo esperan en silencio, sino que a veces deciden tocar la puerta del mundo de los vivos. Los días siguientes a la publicación fueron una pesadilla palpable. No solo su canal había desaparecido prácticamente de la red, sino que empezó a sentir una presencia que no podía explicar. En su apartamento, objetos se movían ligeramente, sombras cruzaban fugazmente por la periferia de su visión, y ese olor nauseabundo volvía, tenue pero persistente, como un eco de aquella caja maldita. Intentó llamar a la policía nuevamente, pero sus reclamos caían en oídos sordos. No había cuerpo, no había pruebas, solo una grabación vieja y una camisa manchada, elementos que podían ser fácilmente desechados como trucos macabros para ganar seguidores o para sembrar miedo. Sin embargo, él sabía que la realidad era distinta. Una noche, exhausto y al borde de la paranoia, decidió guardar la camisa en un baúl y bloquear cualquier intento de abrir otra caja misteriosa. Cerró todas sus redes sociales, se aisló, esperando que el tormento desapareciera. Pero la realidad no se rinde tan fácilmente. Fue entonces cuando, en medio de una noche sin luna, recibió un paquete sin remitente en la puerta de su casa. El sello era viejo, el papel amarillento y roto. Dentro, otra camisa manchada y una foto en blanco y negro que mostraba a un hombre posando al lado de un cadáver en un bosque, ambos con la misma camisa que ahora estaba en sus manos. En la parte de atrás, una frase garabateada. Ahora eres parte de nosotros. El miedo lo paralizó, pero también comprendió que aquello no era solo una broma ni un juego macabro. Había tocado algo que trascendía el mundo digital, algo oscuro y antiguo que se extendía mucho más allá de la pantalla. Desde ese día, las noches se volvieron interminables. Voces susurrantes, puertas que se cerraban solas, pasos que se acercaban sin explicación. Sabía que su amigo del bosque, el muerto adoptado, había encontrado la manera de cruzar la línea entre la vida y la muerte, y que ahora, él también formaba parte de ese extraño pacto. La Deep Web no solo entrega secretos, a veces entrega destinos, y él había recibido el suyo, vivir con la sombra de un muerto que jamás se fue. Era un año cualquiera, pero para él, 2016 se convirtió en el punto de quiebre. Las deudas se acumulaban sin piedad, los teléfonos sonaban sin cesar con cobradores que amenazaban con embargarlo todo. La desesperación le nublaba la mente. Fue en ese momento oscuro que se topó con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Un mensaje en un foro oculto de la Deep Web, un espacio virtual al que nunca pensó acceder, pero que por necesidad se adentró sin dudar. El mensaje era simple y claro. ¿Quieres ganar dinero rápido? Sin preguntas, sin contratos, solo fotografías urbanas. Nada más, sin nombre, sin contacto directo, solo un usuario anónimo y las instrucciones precisas. En ese mundo, el anonimato era la regla, y él, en su apuro, no cuestionó ni un segundo. La primera tarea fue sencilla: tomar fotos de calles transitadas, plazas vacías, parques al amanecer. La cámara de su teléfono móvil fue suficiente. Lo que parecía una misión anodina pronto se volvió rutina.
recibía pagos en criptomonedas que aparecían en su cuenta casi de inmediato. La promesa de dinero fácil lo mantuvo atrapado. Podía pagar la renta, la comida y algo más. Por primera vez en meses pudo respirar, pero nada es tan perfecto en las redes oscuras. Pronto las imágenes que le pedían empezaron a cambiar. No más paisajes ni espacios públicos vacíos. Ahora los encargos incluían personas. Al principio, rostros borrosos o grupos de desconocidos. Pero no tardó en ver que había detalles que no podían ser coincidencia. Nombres, edades, descripciones exactas de su entorno y vestimenta. Mujeres jóvenes, niños jugando, hombres de mirada perdida, individuos específicos. Y la sensación de estar siendo observado creció con cada entrega. La duda se instaló como una sombra que lo seguía a todas partes. Pero el dinero seguía llegando, y con él, la presión. Al negarse a tomar una foto que le resultó perturbadora, los mensajes se volvieron personales. Sabían cosas que no debía haber revelado nunca. El nombre de su esposa, el colegio de sus hijos, la placa de su auto. Una foto de su propia casa llegó como advertencia. La línea entre su realidad y la pesadilla se desdibujaba. La coerción creció con la misma rapidez que su paranoia. Sin opciones, se vio obligado a continuar. Cada encargo era una nueva prueba, un escalón más profundo en el abismo, hasta que llegó la última misión, la más oscura, la que selló su destino: fotografiar a una niña jugando en un parque cercano. El encargo tenía la frialdad y precisión de un acto criminal planeado. Él sintió que estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. Semanas después, la noticia en televisión fue un golpe a su conciencia. La niña desaparecida era la misma que él había fotografiado. La culpa lo aplastó. No pudo soportar el peso de lo que había hecho, ni lo que no había hecho para detenerlo. Se escondió en las sombras, cambió de ciudad, cambió de nombre, borró cualquier rastro digital. Apagó sus dispositivos. Intentó desaparecer de la red y de la vida. Pero la Deep Web no perdona, ni olvida. En lo más profundo, en un rincón oscuro de ese universo invisible, su historia no terminó. Sabía que quienes lo contrataron seguían ahí, observándolo. Como una sombra que se aferra al alma, el miedo lo acompañaba en cada paso. La certeza de que no se puede escapar de lo que se ha visto, de lo que se ha hecho. Las noches eran eternas, y el silencio ensordecedor. Su familia dormía ajena al terror que lo consumía. Él, sin embargo, vigilaba la oscuridad, esperando que no llegaran por él. Porque en la Deep Web, los secretos no se olvidan, solo se entierran, hasta que vuelven a la superficie. La Deep Web era un mundo que hasta entonces solo había conocido por rumores, relatos de terror y advertencias vagas. Sin embargo, ahora estaba atrapado dentro de ese universo intangible, una red invisible donde las reglas no existían y donde el poder residía en la información más oscura y secreta. Cada día, el hombre sentía que se hundía más en ese abismo digital sin retorno, un lugar donde cualquier persona podía ser observada, rastreada y manipulada sin piedad. En los primeros días aún conservaba algo de esperanza. Pensaba que, si cumplía con las tareas, esa pesadilla terminaría pronto y podría recuperar la normalidad. Pero la Deep Web tenía otros planes. La oferta inicial, aparentemente inocente, se convirtió en una cadena que lo aprisionaba más fuerte con cada encargo. El dinero que llegaba a sus manos era un veneno dulce, una adicción amarga que lo mantenía esclavo sin poder escapar. Una noche, mientras revisaba su bandeja de entrada anónima, recibió un mensaje que le heló la sangre. Próximo encargo, zona escolar, 16:30 horas, niña rubia, ojos verdes, camiseta roja. El pulso le explotaba en el pecho. Ese parque no estaba lejos de su casa. Esa niña era una vecina que veía jugar cada tarde. La cámara en su bolsillo parecía pesar toneladas. Su mente le gritaba que se detuviera, que huyera, que denunciara, pero sabía que nadie creería en ese mundo intangible. Los mensajes amenazantes se volvieron más frecuentes. Un archivo adjunto llegó sin texto. Era una foto de su hijo menor, dormido en su habitación, iluminado por la tenue luz de una lámpara. Fue una advertencia clara, un mensaje directo para que obedeciera. La línea entre lo virtual y lo real desaparecía, y la sensación de estar vigilado era constante. Desesperado, intentó borrar su huella digital. Compró un celular anónimo, apagó el Wi-Fi,
y hasta trató de vender la cámara que usaba. Pero la Deep Web parecía extender sus tentáculos invisibles más allá de cualquier medida de seguridad. Mensajes aparecían en sus dispositivos, aunque supuestamente desconectados. Voces en la oscuridad de su mente le decían que no podía escapar. Las noches se convirtieron en su peor enemigo. El silencio en casa era roto por el sonido de notificaciones inexistentes, sombras que parecían moverse detrás de las cortinas y el frío inhumano de una presencia que no podía tocar, pero sí sentir. En una ocasión, mientras intentaba dormir, vio a través de la ventana una silueta borrosa que desapareció cuando quiso acercarse. Su familia no comprendía. Para ellos era un hombre cambiado, un fantasma que vivía en constante ansiedad y paranoia. Las discusiones con su esposa aumentaron, los niños notaban su ausencia emocional. Pero él no podía contarles la verdad. ¿Cómo explicar que un mundo oculto en la red, lleno de sombras y secretos, lo tenía atrapado? No, nadie debía saberlo. La paranoia se transformó en una prisión mental. Cada paso fuera de casa lo hacía mirar hacia atrás. Cada desconocido en la calle era una posible amenaza. Se convirtió en un espectador de su propia vida, siempre a la defensiva, siempre esperando que en cualquier momento alguien llamara a su puerta. Por momentos dudaba de su cordura. ¿Era real lo que vivía o solo una pesadilla autoimpuesta? Pero el mundo invisible detrás de la Deep Web no perdona ni olvida. Alguien o algo aún controlaba los hilos. Sabía dónde estaba, qué hacía, quiénes eran los suyos. La sensación de estar siendo observado se intensificaba cuando usaba el teléfono, cuando caminaba por calles solitarias, cuando sentía que su sombra se movía sin explicación. En un intento final por proteger a su familia, tomó la decisión más drástica: desaparecer. Vendió su casa, cambió de ciudad, cambió de nombre. Abandonó su empleo, su rutina, su pasado. Se instaló en un pueblo pequeño donde nadie lo conocía, lejos de la tecnología y de los ojos digitales que parecían seguirlo. Pero incluso allí, en el silencio y la tranquilidad, el miedo persistía. Los rumores sobre desapariciones y actos siniestros en la Deep Web no dejaban de acecharlo. Cada noche revisaba las noticias locales con la esperanza de no encontrar ninguna historia que lo implicara. Pero el terror no se había ido. Sabía que esa red oscura tenía memoria, que la deuda que había contraído no se borraba con cambio de identidad o distancia física. La culpa lo consumía más que el miedo. Pensaba en esa niña, en la vida que le había arrebatado indirectamente, y en cómo su silencio y obediencia contribuyeron a una tragedia irreversible. El dolor se convirtió en su sombra más fiel, y aunque sus seres queridos lo rodeaban, él estaba atrapado en un laberinto invisible de culpa, miedo y desesperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero el peso del pasado no disminuía. Cada vez que su hijo sonreía o su esposa le buscaba, él sentía cómo el veneno de la culpa corría por sus venas, recordándole lo que nunca podría borrar. La Deep Web no era solo un lugar digital, era un pozo sin fondo donde su alma se había hundido irremediablemente. A pesar de la distancia, los mensajes anónimos continuaron llegando. No necesitaban nombres ni direcciones. Su presencia era suficiente para mantenerlo encadenado. En la soledad de la noche, la pantalla de su teléfono vibraba con una notificación sin remitente. «Sabemos dónde estás». Cada palabra era un cuchillo invisible, un recordatorio cruel de que él nunca estaría a salvo. La paranoia se volvió un huésped constante. En cada sombra veía una amenaza, en cada llamada una advertencia, en cada silencio una sentencia. Los muros de su nuevo hogar parecían susurrar secretos que solo él podía escuchar. La Deep Web, esa red invisible y oscura, era un ente vivo que lo perseguía sin descanso. Finalmente, una noche, decidió enfrentar la verdad. Apagó todos sus dispositivos, desconectó la electricidad y se sentó en la penumbra, abrazando a su familia, intentando encontrar un resquicio de paz. Sabía que no podía huir para siempre, que la red tenía raíces profundas que incluso él desconocía. En ese instante, comprendió que el verdadero horror no era la tecnología ni los encargos macabros, sino el peso de la culpa y el miedo que se alimentaba de su silencio. La Deep Web había sido solo el vehículo, su conciencia, la cárcel más implacable. Con el corazón destrozado y la mente marcada por el terror, el hombre cerró los ojos, consciente de que, aunque intentara enterrarlo todo, esa sombra lo acompañaría hasta el último de sus días.
Porque en la Deep Web, las redes ocultas no solo conectan datos, sino también destinos rotos, secretos que jamás deberían salir a la luz, y almas perdidas que nunca encuentran el camino de regreso.